dificultades técnicas que impidieron que saliéramos en el momento. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecer a todos que estén aquí. Les informo que en el siguiente mes, el mes de agosto, no tendremos el programa mío de esta propuesta crítica al psicoanálisis y nos veremos hasta el mes, o sea, hasta septiembre. Hoy vamos a hablar de Freud y de Lacan. Siento que de alguna forma hay una idea de complementariedad, o sea, como si el campo freudiano y el campo lacaniano pudiera de alguna forma subsumirse y construirse un campo que se llamara psicoanálisis. Primero, creo que es importante epistemológicamente subrayar que no existe algo que podríamos llamar como el psicoanálisis freudiano, pero tampoco el psicoanálisis lacaniano. O sea, no es un conjunto de propuestas teóricas que están armadas a la manera de un reloj que construyes un campo paradigmático que podríamos llamar psicoanálisis lacaniano o freudiano. Son un conjunto de teorías, de propuestas, de ideas que se van generando a lo largo de la vida de ambos pensadores y que no necesariamente hay un hilo conductor o la elaboración de que hay un concepto en este momento y ese mismo concepto va a ser trabajado de mejor manera en el futuro y demás. No es así. O sea, cada uno de ellos está proponiendo las cosas que está en su work in progress, en su trabajo en camino, que va creciendo, que va encontrando cosas, desechando cosas. De repente empezamos a ver incluso que algo que había sido, digamos, dado por obvio o olvidado, reaparece mucho tiempo después e incluso toma vigencia, ¿no? Eso es muy claro en ambos pensadores. En Lacan, al final de su vida, seminario 26 y 25, empieza a volver a tomar aquella cosa de los tiempos lógicos que había tomado en el 40 y tantos. Entonces, por eso les digo, entonces es importante primero que pensemos que son autores que van construyendo una serie de propuestas a partir de sus intereses, a partir de aquello que los concierne en distintos momentos, y entonces, como lo he dicho, o sea, es interesante pensar que Freud, por ejemplo, no tiene un ensayo que se llame el complejo de Edipo. O sea, no tiene un ensayo que se dedique únicamente a trabajar el complejo de Edipo. O sea, hay siempre menciones en diferentes momentos en el ocaso del conflicto, como le llaman, bueno, la mala traducción del sepultamiento del complejo de Edipo, habla de ocaso del complejo de Edipo, y, o sea, hay una serie de menciones en diferentes lugares. Lo mismo sucede con varios de sus conceptos, e incluso que va cambiando, ¿no? Ya lo hemos advertido, como en Freud, por ejemplo, un concepto que era esencial, porque era como el norte que guiaba la brújula de su propuesta, que era el principio del placer, de repente, digamos, en 1920, cambia y dice, hay un más allá del principio del placer, y ese más allá del principio del placer lo lleva a la pulsión de muerte. Y además a reconstruir una propuesta psicoanalítica, si ustedes leen ese texto, con una perspectiva profundamente, para ponerlo en sus justas palabras, con un biologicismo freudiano, porque no es estrictamente biologicista en el sentido, digamos, de las ciencias biológicas, pero sí descansa toda su propuesta en una idea como de instinto de muerte, como un mecanismo de autodestrucción que está instalado en todos los seres vivos y que buscan de alguna forma pasar al estado inorgánico. Surgimos de lo inorgánico, tendemos a lo inorgánico. Entonces hay ese tipo de principios, ¿no? O sea,
y reformula toda su propuesta. Lo mismo que cuando en el 23 crea esta idea del ello, el yo y el superyo, cuando antes teníamos la primera tópica que era inconsciente, preconsciente, consciente, y ahora agrega estas instancias psíquicas que no son propiamente, este, eh, son instancias como deben ser pensado en un proceso judicial, son procesos, no son reductibles a la idea de pensarlos como tópicas, ¿no? Porque cada una de estas instancias toca diferentes tópicas de la propuesta freudiana. Entonces, lo que es importante aquí es que el propio Lacan, por ejemplo, tiene una serie de desarrollos antes de 1950, que es cuando propone el famoso retorno a Freud. Y propone el retorno a Freud, pero él mismo lo dice a la luz de Lévi-Strauss. O sea, él va a seguir toda la idea de lo que, y a los casos de Sigmund Freud, pero siguiendo, para ponerlo de alguna forma, la bitácora de viaje de Lévi-Strauss en el estudio que hizo de los mitos. Y entonces está buscando Lacan esta propuesta de carácter estructural, repetidamente él mismo lo dice, en el informe a Daniel Lagache, Lacan dice, el concepto de estructura que tomamos nosotros claramente es referido a Lévi-Strauss. Lo digo porque después se dice que no, que Lacan no lo dice, y creo que no lo han leído porque lo dice en muchos lugares. En ese sentido, entonces, me parece muy importante ver que se tratan de teorías, de conceptos. Entonces, la teoría de la interpretación de los sueños y la teoría del inconsciente y la teoría, por ejemplo, de las pulsiones, no están perfectamente hilvanadas, ¿no? Son teorías que hay que uno ir construyendo y uno mismo generando condiciones de puentes, no necesariamente epistemológicamente o teóricamente, en que Freud haya generado las posibilidades de facilitarnos el camino, ¿no? En este sentido, entonces hay una propuesta que se llama, por ejemplo, que se titula normalmente la propuesta freudiana, que es este conjunto de teorías y de hipótesis y de conjeturas y de ideas, y lo mismo que hay digamos, una propuesta lacaniana de la misma manera, ¿no? No como insisto, no como un todo articulado, sino como una serie de cuestiones, en ambos con grandes logros y con fracasos, con ideas logradas maravillosamente y con ideas que de repente no atinan al blanco. Todo el mundo dice, me parece muy interesante, porque todo el mundo dice que tiene una visión crítica, una lectura crítica, pero nunca dicen en qué. O sea, en qué sienten ellos que Lacan o Freud no están ellos de acuerdo. Simple y sencillamente dicen eso porque es como políticamente correcto, ¿no? Yo tengo una lectura crítica, pero no digo en qué estoy crítico con los autores. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, como les decía, se ha querido suponer que para poder entender a Lacan, la condición necesaria es partir de Freud. Y eso es mitad, como dirían, mitad cierto y mitad falso. O sea, sí, es verdad que Freud, que Lacan toma a Freud, que lo lee críticamente, pero también es verdad que en la lectura de Lacan es una lectura, como se dice en el Altiplano Central de México, suya de él. Y entonces a veces le hace decir, dices que Freud dice no sé qué, no sé cuánto, y uno dice, eso no lo dice Freud, o en mi lectura de Freud no está eso que él dice, que él encuentra. Me parece incluso conceptos que claramente confunde el seminario 1 cuando habla de los mecanismos de defensa, en que Freud es cuidadoso al decir que hay resistencias y defensa. Entonces, las resistencias que atribuye Lacan al analista o no esclarece esta doble dimensión entre defensas, mecanismos de defensa y las resistencias, cuando Freud propone con la cercanía a lo que él en ese momento pensaba con núcleo patógeno o aquello que era traumático, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta plática me interesa dirigirlo a contrastar las dos
propuestas. Primero, el inconsciente freudiano, que es una revolución. Es una revolución porque antes de Freud, con Hegel y con muchos filósofos, se pensaba que se podía llegar a la autoconciencia. Es decir, que se podían generar procesos en donde desde la conciencia podíamos advertir todo aquello que era inconsciente. Entonces, ¿cuál era el inconsciente de la filosofía? El inconsciente de la filosofía era todo eso desconocido, pero que operaba y modificaba la conciencia. Por ejemplo, esta parte si lo vemos así, por ejemplo, los prejuicios. Los prejuicios son cosas que no somos conscientes de nuestros propios prejuicios, no somos conscientes de, digamos, de nuestros puntos ciegos, no podemos dar cuenta de lo que es para nosotros la ceguera de taller, no podemos dar cuenta a nosotros de si tenemos algún tipo de pues de determinación que nos está buscando ver las cosas desde una perspectiva, porque estamos sumergidos en esa subjetividad. Entonces, lo que proponía la autoconciencia en la filosofía era generar las condiciones de posibilidad para poder acceder a aquello que eran prejuicios, aquello que eran la ceguera de taller, aquello que eran esta serie de cuestiones que estaban de alguna forma influyendo en nuestros procesos de conciencia de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ese nosotros mismos es paradójico, pero es actualmente es de lo que se habla digamos, fuera del psicoanálisis, en esta idea de un yo unificado, que se puede conocer a sí mismo, ¿no? En este sentido, entonces, esta idea de un inconsciente que es simplemente aquello de lo que no somos conscientes, pero que influye sobre la conciencia, prejuicios y demás, Freud dice, no es lo que nos interesa a los psicoanalistas. El inconsciente debemos entenderlo de dos maneras, propone Freud. Ese inconsciente del que habla la filosofía, que es lo que él llama como el inconsciente en el sentido descriptivo, o sea, como que hay ahí una serie de cuestiones que están en ese inconsciente, pero el inconsciente que interesa a los psicoanalistas, dice Freud, es un inconsciente vivo, es un inconsciente que se está constituyendo en el caso por caso, que se va constituyendo a partir de lo que son los desplazamientos de la conciencia, de aquello que le es displacentero, de aquello que le es confrontador, de aquello que lo perturba. La conciencia busca ser un estado imperturbable, libre de conflictos, dice Freud. Y entonces esos conflictos, esos son desplazados y en este sentido se propone que, digamos, para ponerlo ya en una perspectiva tópica, que van a un lugar desde el cual son marginados, son llevados a este sitio, y ese sitio es precisamente el inconsciente. Esto es un tema que pues iremos platicando porque es diferente el inconsciente y lo inconsciente, pero bueno, aquí estamos hablando de el inconsciente. Entonces, ese inconsciente claramente se va llenando. Lacan usa una palabra un poco despectiva, como pensándolo como saquito, como se va llenando de toda la serie de representaciones que de alguna forma han sido displacenteras, confrontadoras, y entonces, pero el tema, que es lo que es importante para el psicoanálisis, es que de alguna forma están buscando reaparecer. Están continuamente perturbando porque son desplazadas, no reprimidas. Son desplazadas y en este lugar siguen de alguna forma tratando de volver a lo que son a la conciencia, porque para decirlo de alguna forma no fueron cabalmente tramitadas, ¿no? O sea, no se tramitó toda esa serie de representaciones y por eso están buscando reaparecer a partir de lo que se conocen sueños, lapsus, todas aquellas manifestaciones que son manifestaciones de compromiso, síntomas,
siempre están ahí operando, ¿no? Entonces, el inconsciente freudiano, de repente también con la idea del ello, el yo y el superyo, ya pensado en 1923, se robustece el inconsciente freudiano, porque entonces se empieza a hablar del ello. Y el ello, que toma la idea de Groder, es como un almácigo de fuerzas ancestrales. Claramente estamos hablando filogenética, Freud lo dice, que son esas condiciones de fuerzas filogenéticas que están propugnando por salir. Y son cuestiones de carácter arcaico. Es la violencia, la sexualidad, digamos, para pensarlo como lo está pensando Freud, como sin mesura, así. Y entonces lo que hace el yo, y eso claramente lo escribe en un texto al final de su vida que se llama El esquema del psicoanálisis, en donde lo que propone Freud es que lo que debe hacer el yo es de alguna forma fortalecerse de tal manera que permita al ello mantenerlo de alguna forma sosegado, calmado, tranquilo, o sea, que no esté, que no aparezca con toda su violencia y también lo suficientemente fuerte para no ser aplastado por las exigencias del super yo, ¿no? Eso es importante porque eso aparece hasta 1923. Entonces podemos pensar que en Freud hay una reformulación de su propuesta teórica a partir de 1920. Entonces hay un psicoanálisis, hay una propuesta psicoanalítica antes de 1920 y otra después de 1920 que incluso podemos encontrar diferencias significativas en lo que se está proponiendo como psicoanálisis, ¿no? Aquí empezamos el primer problema. Para Freud, entonces, digamos, la instancia que aparece de entrada es el ello, es como una cuestión que va a ser arcaica y que va a ser ahí donde está, él mismo lo dice, el almácigo de las pulsiones, ahí aparecen esas fuerzas. Y después va a tomar como objeto esas fuerzas, esa pulsión, al yo. El yo va a ser un mecanismo que se va a constituir. Y entonces, o sea, para decirlo de alguna forma, hay algo que Freud llama yo como fundacional. Hay un yo primitivo, para ponerlo de alguna forma. Y ese yo primitivo se empieza a investir con toda esta serie de pulsiones y va de alguna manera fortaleciéndose. Esto lo desarrolla claramente cuando está hablando del narcisismo, cómo aparece, digamos, primer instancia de este yo arcaico que está buscando la sobrevivencia a, a sus desarrollos posteriores, ¿no? Aquí el yo está, digamos, en ese sentido claramente como esa instancia mediadora entre el ello y el superyo, y la teoría psicoanalítica para Freud, como lo dice en el esquema de psicoanálisis, es fortalecer ese yo para resistir los embates de ello y superyo. ¿De acuerdo? El superyo, como lo pone en el texto, es heredero del complejo de Edipo, es decir, tiene que ver con la introyección de lo que serían esos principios, esas leyes. Por eso puede ser feroz, ese aplastamiento de las leyes y de toda esta serie de principios, y que de alguna forma van a buscar atemperar las fuerzas excesivas del ello, pero en este sentido el yo tiene que tener la capacidad de ser lo más que pueda mediador de estas fuerzas, en la medida que pueda ser fortalecido. Ana Freud, digamos claramente, es el camino que sigue, que es el camino de fortalecer esta cuestión del yo, incluso haciendo alianza con el yo del analista, y no podemos decir que haya sido algo que no viniera caminando con su padre, porque está escrito como lo pensaba Freud. En el caso de Lacan, aquí ya hay una diferencia que me parece significativa y notable, es que, por ejemplo, el inconsciente lo trabaja de diferentes maneras, ¿no? Primero, muestra que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Después,
nos dice, el inconsciente es, digamos, tiene que ver con el discurso del otro, con mayúsculas. Vamos a ver esas dos cuestiones. ¿Qué significa esto? Que lo que Freud pensó como el inconsciente que tenía que ver con aquello que no era consciente, porque tenía que ver con la cultura, los prejuicios, las cuestiones sociales y demás, es lo que Lacan destaca cuando habla del inconsciente, digamos, pensado como el discurso del otro. Ese otro es la cultura. Ese otro tiene que ver con una serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con todas las expectativas culturales, sociales, familiares, que tienen que ver con lo que está troquelando de alguna forma nuestra forma de estar en el mundo. Nuestra forma de estar en el mundo no es espontánea. O sea, necesitamos una serie de manuales, de principios, de orientaciones, de herramientas, y de eso es de lo que se trata el inconsciente que está siguiendo el discurso del otro. Esa serie de principios que están ahí y que nosotros no advertimos y que nos están gobernando y nos están controlando, todo eso. Pero cuando dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que nos dice claramente es que también tenemos que pensar que ya tenemos que pensarlo aquí como que el inconsciente en realidad no es ese saquito que se va, que se va generando con las cuestiones displacenteras o perturbadoras a la conciencia, sino que lo inconsciente es un conjunto de operaciones y principios que norman la acción simbólica. Es decir, no solo el inconsciente lacaniano no es irracional, sino que es profundamente lógico, porque se trata de una serie de principios de carácter lógico que están instrumentando la manera en que nosotros vamos a subjetivar la relación de nosotros con nosotros mismos, con el mundo, con nosotros, etcétera, ¿no? O sea, con el tiempo, con el espacio. Esos son los instrumentos que están entendidos como el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Cuando lo dice eso, el seminario 11 no está hablando de Saussure ni de Peirce, está hablando de Lévi-Strauss. Es decir, cuando está hablando de estructurado como un lenguaje, lo que está mostrando es que hay ese conjunto de operaciones que están normando la vida de las personas, como aparece en las estructuras elementales del parentesco, donde una persona piensa que esa otra persona puede ser su compañera de vida o su... ¿Por qué? No lo sabe. O sea, hay una serie de indicaciones y principios y demás que van orientando ese tipo de elecciones en donde quizá ni siquiera lo sepa, ¿no? Entonces, está siguiendo un camino que ha sido predeterminado. Hay una causalidad psíquica, hay una causalidad de toda esta serie de operadores que van determinando su conciencia y él sin saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es claramente diferente el inconsciente freudiano de lo que podría ser el inconsciente lacaniano. Cuando pensamos en el yo freudiano, el yo freudiano lo pone él como si fuera este ello, que en el contacto con lo exterior, con la realidad exterior, va teniendo una serie de contactos, de principios, y entonces eso es lo que va constituyendo, eso es lo que va construyendo al yo. O sea, si yo pensara la sustancia del yo, es ello. Pero es el ello, si quieren ustedes, golpeado por las circunstancias, por el tiempo, por toda una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, este yo, y aparte, en el yo freudiano, como les decía, hay el carácter de que hay un principio, de que hay un yo fundacional, arcaico, que puede ser rastreado, como les decía a ustedes, en el narcisismo primario, ¿no? Porque el narcisismo secundario ya está totalmente constituido y demás, pero que ya ahí hay algo que está buscando sobrevivir. No es un ente anónimo en la sobrevivencia, hay algo ahí que está en ese sentido, que habla de ese yo. En Lacan, el yo, sí como en Freud, no es algo que aparezca de manera espontáneamente cuando el niño nace. Incluso Lacan es muy cuidadoso
al hablar del infans. O sea, si quieren ustedes lo pensaríamos como que lo que nace todavía no es una persona ni un niño, lo humano le es ajeno a esa criatura. Y entonces hay una serie de procesos que tienen que ver con el, digamos, para ponerlo en términos lacanianos, con un complejo con lo que sería un complejo de Edipo ampliado que toca no solo desde que nace el bebé, sino desde las fantasías y las cosas en la subjetividad que hay en los padres antes de que nazca el bebé. Todo eso ya está de alguna forma construyendo una dimensión en donde se va a sumergir a la criatura y que la va a determinar fuertemente. En ese sentido, entonces, el yo, para Lacan, tiene que ser constituido a partir de algo que él mismo llamó el estadio del espejo. En el estadio del espejo, Lacan lo que hace es diferenciar entre moi y je. El moi es el yo que para Lacan será el yo imaginario y el je será el yo simbólico. El moi es lo que va a precipitar la condición para que pueda surgir el je, aunque paradójicamente, como vamos a ver, los elementos que van constituyendo al je son previos al moi. A eso le llama Lacan shifters, son marcas. Y esos shifters son cuando la criatura simple y sencillamente está haciendo, se satisface porque le están dando el pecho, porque lo están limpiando, porque lo están bañando, porque tiene dolor, porque está insatisfecho. Es el lloro, el llanto, el grito para ser atendido, el momento de ser saciado y todo ese tipo de cosas son marcas que de alguna forma no hay dónde colocarlas, ¿no? Son una serie de factores que no hay una subjetividad que las pueda albergar aún. Entonces es precisamente en el estadio del espejo que aparece por primera vez la idea de ese soy yo, c'est moi. Y ese soy yo, orientado por la mirada de la madre, en donde hay esa mirada de deseo, que en realidad es de anhelo, ese anhelo por la criatura, ese querer a la criatura, que hace que el niño pueda verse en el espejo y desde luego no se reconoce en la primera, o sea, aparece necesariamente ahí una especie de pelea porque empieza la criatura a querer que eso que lo es todo, la madre, se quede con él. Entonces no le gusta mucho la idea de compartirse con una extensión, pero después descubre que ese otro es su propia imago. Lacan utiliza la palabra imago porque le quiere diferenciar la imagen de la imago entendida como esa, si quieren ustedes, esa imagen arquitectural, esa imagen que va a generar condiciones de principio, la imago, ¿no? Entonces, se reconoce en la imago, c'est moi, ese soy yo, pero el yo que está viendo es ese que se puede reconocer en la imagen, ese que dice, ese que de alguna forma le da un sentido de totalidad, c'est moi. Es ahí donde retrospectivamente el moi puede empezar ya a ser el lugar donde pueda estar colocadas todos esos shifters, todas esas marcas de discontinuidad, placer, displacer, satisfacción, insatisfacción, ese tipo de cuestiones están en eso, entonces ya pueden ser recogidas. Y entonces aparece el je. El je, entonces es la parte del yo que no se puede reconocer porque no está objetivada, no está sustancializada, está en la acción. Está cuando el niño está mamando, el bebé que está sintiendo la satisfacción y ahí está él en eso, ese es el yo que está en eso, ¿de acuerdo? Pero no hay forma de sustancializarlo, objetivarlo, porque es la acción. Después Lacan, para facilitar entender esto, hablará del sujeto del enunciado, que es aquel que puede ser reconocido. Yo juego a los perros, yo juego con el perro. Al sujeto de la enunciación, que es el juego con el perro,
que ya está subsumido en el juego con el perro, que soy yo. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, Lacan hace un cambio. Desde mi lectura, hay una influencia de Husserl que no está confesada, porque claramente lo que él empieza a apostar es a esta idea donde el yo es una forma de proponerse en la vida, y que ese es auténticamente lo que se es, y que el moi va a tener que ver con la mascarada, con la idea de ser eso que la mamá quiere para obtener regalos, para obtener su cariño, o sea, los ideales y todo ese tipo de cosas de los padres, quien los va a querer es precisamente el moi para construirlo, para fortalecerse. Y el je será o no será en eso. Eso es lo que es importante. ¿Será o no será en eso? ¿De acuerdo? En ese sentido, ya hay una decisión subjetiva del yo. Esa no aparece en Freud. Y el yo lacaniano no es el yo freudiano, es otra forma de pensar el yo, la forma en que surge es otra y la operación es otra. Porque el moi siempre estará del lado del engaño, del sentido. Es decir, si yo hiciera un trabajo orientado a fortalecer al yo, lo que sería alienar a la persona, al sujeto, digamos, no a la persona, porque persona y máscara, ya sería precisamente el moi. O sea, hacer un trabajo para fortalecer al moi, lo que haría sería destruir la posibilidad de una verdadera relación de nosotros con el mundo, con nuestras circunstancias, que tendría que ser, digamos, comandada por el je, y después de un tiempo el je se convertirá con más, con más propuesta teórica en el sujeto de Lacan, sujeto escindido, la falta, todo eso. Pero lo que me interesa marcar aquí es que el yo de Freud es distinto al yo de Lacan, que el inconsciente de Freud es distinto al inconsciente de Lacan. Y después aparece el ello. El ello en Lacan no es algo que tenga verdaderamente mucho interés para él. Eh, no lo trabaja de manera sustantiva, porque él está del lado de lo que hemos estado diciendo, de las construcciones simbólicas, no de eso que podría ser necesariamente como filogenético o algo de ese orden. El super yo, entonces, aparecería en Freud, como decimos, como la introyección de la conciencia moral a partir del sepultamiento del complejo de Edipo, y Lacan dice, no. O sea, uno, el super yo es más arcaico que el complejo de Edipo. Ese no fue el primero en decirlo, ya lo habían dicho otras personas, diciendo los bebés tienen angustia en etapas muy tempranas y entonces, y son torturados, tienen pesadillas y hay cosas que los perturban y que no pueden ser atribuidos a que haya un reproche o algo que esté apareciendo del lado del super yo o de ese super yo heredero del complejo de Edipo. Lacan lo que dice es que el super yo en realidad es una instancia que está buscando de manera continua, si quieren ustedes, aliado a la pulsión de muerte, en este juego dialéctico de lo que podría ser la dialéctica del deseo, como lo escribe en su texto sobre el grafo, ¿no? Cuando desarrolla el grafo, habla de la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, que es lo que les digo, es una lectura de él, porque eso no existe en el inconsciente freudiano, pero lo lee ahí, o lo pone ahí, como para sostenerse y agarrarse de algo que él mismo puso. Pero lo importante aquí es que el super yo lacaniano es el que está con los imperativos de goce. Y en esos imperativos de goce, lo que Lacan dirá es que se sirve de la conciencia moral. O sea, no es que sea heredero de la conciencia moral, sino se sirve de la conciencia moral para buscar que sea posible lograr esos imperativos de goce. Y esos imperativos de goce, en términos lacanianos, como lo sabemos, tiene que ver con la destrucción. O sea, no necesariamente, porque está hablando, acuérdense, del goce místico de Santa Teresa. O sea, esta parte de siento la daga en mis entrañas y conforme la siento más,
más me duele, pero cuando la quieren sacar, más la extraño porque la quiero tener dentro, pero la quiero sacar, y donde dice, me muero porque no me muero. Eso es el tema del goce. Después Lacan lo va a ir trabajando de otras maneras y como sabemos, o sea, no es una persona muy pulcra conceptualmente, o sea, lo va a ir eh, poniendo de diferentes formas a distintos servicios que le pone dar en sus diferentes seminarios, ¿no? Pero de entrada esa es la idea del goce. Y sí hay un sentido diferente, porque también el sentido del deseo, Lacan lo empieza a cambiar, ya no es deseo como sinónimo de anhelo, sino el deseo empieza a aparecer como, para ponerlo de alguna manera, como una especie de, bueno, lo dice él claramente, el deseo en Spinoza, y el deseo en Spinoza tiene que ver con la potencia de ser algo, ¿no? Esa potencia de ser algo que tiene que ver también con Schopenhauer, con el mundo como voluntad y representación, la potencia de esa voluntad de la secuoya, de ser ese árbol monumental en la semilla, esa voluntad de ser. Eso es, esa voluntad de ser que estaría al lado del je, no del moi. El moi sería aquello que estaría oponiéndose a esa voluntad de ser, ¿no? Porque el moi estaría totalmente, sí, siguiendo los imperativos de goce en sentido de su relación con la moral, ¿no? Entonces, por eso Lacan lo que está ahí claramente es diferenciando esas dos formas de pensar el yo. Uno, aliado a toda esta serie de cuestiones imaginarias, ideales, fantasías, que buscan sentido, y el je como del otro lado, ¿no? Por eso cuando hablo del je, me gusta mucho el ejemplo de, pues, la verdad es que ya, ya es una especie de leyenda, ya no sabemos quién lo dijo o si lo dijo siquiera, de que llega una persona con Picasso o con algún pintor y que le dice, ¿cómo lamento, un millonario? Dice, ¿cómo lamento que no me guste su arte porque no lo entiendo? Ahí está claramente la persona desde el lado del moi, porque él es a partir de que entienda las cosas. Y entonces Lacan, digo, el pintor Freud, este, no reconoce esta instancia de lo que es ni el sujeto, ni el je, ni el deseo, en ese sentido. Freud habla del deseo como deseo sexual infantil, ¿no? En la nota a pie de página en Interpretación de los Sueños, en el capítulo 7, ¿no? Donde dice, cuando estamos hablando de realización de deseos, cumplimiento de deseos, es de esta sexualidad infantil, ¿no? En Lacan el deseo es potencia de ser del lado de Spinoza, y claramente cuando los pintores, o algunos de estos pintores le dice a esa persona, ¿no? ¿Le gustan las ostras? Y dice el millonario, sí, y las entiende. O sea, no está del lado, su posibilidad de disfrutar, de estar, de ser concernido, ser tocado, de estar en la experiencia, no tiene que ver con la razón. Por eso les digo, aquí yo veo ecos fuertes de Husserl. Y desde luego del alumno que denosta al maestro, Heidegger, ¿no? Pero sí veo fuertemente a Husserl. En este sentido, podemos ver entonces que el superyo lacaniano y el superyo freudiano son totalmente distintos. No es, eh, digamos, no, el superyo no está buscando ser la brújula correcta de lo que debe hacerse, sino precisamente lo que está buscando en este sentido, si lo pensamos así como buscando, lo que estaría buscando es el exceso, el superyo. Esta parte de estar, digamos, si se quiere pensar en lascivia, es superyoica, ¿no? No estaría del lado de algo como el ello, para nada, ¿no? En ese sentido, Lacan apuesta a que de alguna forma toda esta condición de la subjetivación, toda esta parte del proceso de dejar de ser un animalito del bosque para transformarnos en animales simbólicos, en seres simbólicos, en donde entonces lo simbólico de alguna forma coloniza y se apropia
de todo lo que es nuestro universo de posibilidades y de habitar el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Lacan tiene claro que no puede referirse a como esas instancias salvajes, primitivas, un ello que nos invita a los excesos y todo esto. Freud también, en esta propuesta, tiene la teoría de las pulsiones. Las pulsiones, el propio Freud lo dice como un halago, a mí eso me molesta con sinceridad. Esta parte que dice es un ser de nuestra mitología maravilloso por su indefinición. Eso dice Freud. A mí me parece catastrófico eso que le parezca a él maravilloso por su indefinición, porque precisamente esa labilidad y esa manera en que puede ser usado de tantas formas, a mí me estorba, porque lo veo más como un juego intelectual del autor de colegir y construir las cosas a partir de cómo le es conveniente que en ese momento sea o lo que sea, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo pensar entonces la pulsión? En Lacan también el concepto de pulsión es totalmente visto desde otro sitio, pero bueno, pues antes de eso, con Freud, y Freud la pulsión nos habla, por eso les digo, como pulsión de vida y pulsión de muerte, pero después nos dice, pero eso son como dos fuertes tendencias demasiado, bueno, no sé, la de la muerte más bien es una atracción, ¿no? Más que una fuerza, aunque sí está en la destrucción. Lo que dice en el yo y el ello, Freud es que finalmente sí, en la pulsión de muerte hay una idea de destrucción del objeto que puede ser el objeto de placer, ¿no? El objeto, la destrucción del objeto. Eso es la pulsión de muerte. Pero son pulsiones, son fuerzas. Pero después se da cuenta Freud que tiene que pensar esas fuerzas también, estas pulsiones, como en pulsiones parciales. No pueden ser ya estas dos grandes. Y entonces empieza a pensar en pulsiones parciales como la curiosidad. Dice, es una pulsión parcial. Y así va construyendo diferentes pulsiones parciales. Y después también se da cuenta que la pulsión aún parcial no puede ser la pulsión parcial, porque hay mezclas y desmezclas pulsionales. Entonces lo que dice, las pulsiones están mezcladas unas y otras y están construyendo entonces esas formas que nos gobiernan para de alguna forma llevarnos a hacer cosas o repelernos de las cosas. Esas fuerzas están ahí siendo mezclas y desmezclas pulsionales, en donde incluso al final propone efectivamente las mezclas y desmezclas de la pulsión de muerte y la pulsión de vida. O sea, puede aparecer ahí las mezclas y desmezclas pulsionales. En psicoanálisis, ya con Lacan se hablaría de la erotización, quizá del goce, ¿no? Pero bueno, eso es ahorita ahí no vamos a ir. Como una subteoría de la pulsión, Freud construye la teoría de lo que es la libido. La libido es precisamente en la teoría freudiana, como decíamos, que las cosas tienen que ser investidas de afecto. Eso está desde el proyecto de psicología para neurólogos, o sea, de los textos más antiguos. Tiene que haber montos de afecto, cuantos de afecto, que son utilizados para que las cosas del mundo se conviertan en objetos y entonces esos objetos tengan importancia, ¿no? Freud tenía claramente la propuesta kantiana de que el Das-Ding, la cosa, es inconmensurable, indecible, inefable, y entonces solamente podemos relacionarnos con las cosas del mundo a partir del velo de Maya que se coloca sobre las cosas del mundo, y aquello que es el velo de Maya es lo del velo de Maya no es una propuesta freudiana, pero sí está en Lacan, pero nos ayuda a entender cómo lo está pensando Freud, de que es gracias a ese velo de Maya que las cosas del mundo son cubiertas y entonces se convierten en objetos que van a ser cactectizados, investidos de afecto. Y entonces, esas investiduras de afecto, como una cuenta bancaria, se les da, se quitan, se ponen en un lado, se pueden quitar, y entonces eso nos ayuda a entender, por ejemplo, la fobia, en que de repente, pues puede ser que una arañita, una persona le cause
tal terror que salga corriendo de su casa o se suba a las sillas, porque lo que entendemos es que se le está poniendo una serie de montos de afecto a esa arañita que no le corresponden, que viene de otra serie de circunstancias y que esta persona está poniendo en esa figura, en ese objeto, de acuerdo a arañita, lo que sea. Recuerden que en la teoría psicoanalítica los objetos o sea, no estamos hablando de relaciones objetales, estamos hablando de todo aquello que constituye el mundo, o sea, cosa, objeto, ¿no? Entonces las personas, los animalitos, la comida, todos son objetos, o sea, se van a investir. Lacan se muere de la risa del concepto de energía libidinal, empieza a hablar de cuentas de cuestiones eléctricas y que es una falla. Incluso lo dice con estas letras, la propuesta de la cuestión libidinal es una propuesta de Freud para llevarnos a un tipo de juego de pensamiento. O sea, lo que está claramente diciéndonos ahí Lacan es que eso es una metáfora, es una propuesta. No hay energía, no existe. Es una idea que la usa él como un recurso para ilustrar una serie de cosas. ¿Por qué hace ese énfasis Lacan? Porque sabemos de algunos, por lo menos uno de ellos, que pensó que sí eran energías, las energías libidinales, y se convertían en energías cósmicas, y de alguna forma se podían manipular las energías libidinales, y van construyendo instrumentos para captar esas energías libidinales, y toda la teoría de la bioenergética, que tiene que ver con pensar que esas son verdaderas energías que pueden ser manipuladas o construidas o llevadas y demás. Y lo que está haciendo Lacan con eso es decir, híjoles, no, simplemente es una petición de principio, así lo dice Lacan. Es una petición de principio para determinar juego de pensamiento, para llevarnos a pensar una serie de cosas que son útiles pensar las cosas desde esa perspectiva, pero no hay energía, ¿no? Entonces, Lacan, el concepto de energía libidinal no lo tiene seriamente, no es algo que lo concierna. Él algo que tiene algo semejante, pero no es así, es cuando está hablando de todo lo que va a ser lo desarrollan en el seminario de la transferencia también, que tiene que ver con qué es aquello que hace que nosotros le demos cierta investidura al analista, o sea, que lo saquemos de la relación con los hombres y le demos un peso significativo, ¿no? Y entonces se está hablando de la agalmatizarlos, la agalma, como una posibilidad de limpiar los objetos y darles el brillo que tienen, y entonces ese brillo es el poder agalmático. Y entonces habla de esa dimensión agalmática que yo siento que tiene algunos ecos con la propuesta freudiana de la cuestión de la energía libidinal, ¿no? Entonces, en este sentido también empezamos a ver que ya la propuesta, digamos, las diferentes teorías que están albergadas en estas formas de concebir su trabajo son diferentes. Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo poder pensar en el trabajo? Y aquí hay diferencias incluso dentro de los freudianos y los lacanianos. O sea, hay mucha discusión al respecto. Lo que yo pienso en este sentido es que Freud sí le da cierta legitimidad, bueno, no cierta, casi total legitimidad, a que sea el analista, a partir de sus construcciones, de sus interpretaciones y de sus análisis, que es lo que propone Freud como las principales, digamos, acciones del analista: interpretar, construir y analizar, en donde le va a dar, por ejemplo, lo dice incluso al final de su vida, cuando está hablando de construcciones en análisis, que el analista puede dar aquellas piezas que faltan en varias de las construcciones que está haciendo el analizante, y entonces le da las piezas
para que el otro pueda de alguna forma hilvanar. Tiene el tiempo 1, 2, el 8, y entonces le da a manera de hipótesis el 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que ya todo eso, y entonces si eso opera, pues de alguna forma esas construcciones son eficaces porque el analizando, porque él es el sujeto de análisis, el que paga la sesión está ahí para ser analizado. Y bueno, desde luego, eh, siguiendo de alguna forma los derroteros que propone el analista. No necesariamente todo el tiempo tiene que estar interviniendo el analista, pero sí el que está como generando las condiciones para que eso suceda es él. Con Lacan, la cuestión es muy clara, bueno, por lo menos para mí, que el que analiza es el que paga la sesión. Y el analista lo que tiene que generar son las condiciones de posibilidad para que eso suceda. Y para que eso suceda, no puede ser una persona más. Es decir, el dispositivo analítico no hay dos personas, hay una sola, la que paga la sesión. Y esa que paga la sesión, de alguna forma, sí tiene una relación asimétrica con el analista, que ocupa para él el lugar del sujeto supuesto saber. Entonces, él supone que el analista sabe algo de su malestar, de toda una serie de cuestiones, y esa condición es necesaria para que él esté yendo con él, ¿no? Y entonces el analista genera lo que ya no hablamos ni de setting ni de encuadre, sino de un dispositivo que sea útil para la posibilidad de que eso ocurra, ¿de acuerdo? Que haya un análisis de esa persona, se analice. Y entonces, ¿qué es lo que se está en este sentido generando como dirección? En dirección. Y aquí hay un tema también con los lacanianos, que hay quienes piensan que cuando Lacan habla de la cura analítica, y es verdad que es ambiguo porque lo usa de diferentes maneras, pero lo que a mí me parece más claro, por toda la herencia que tiene de Lévi-Strauss y de la cuestión estructural simbólica, es que cuando está hablando de cura, está hablando de cura de curaduría, como sería la curaduría de una exposición de pintura. Es decir, generar las condiciones para que la persona que analice pueda hacer un cambio de posición subjetiva con todos los materiales que él tiene, pero que los coloque de manera diferente. Los vaya colocando, porque aparte eso no se acaba, no es una cuestión de que en ese momento se acabe digamos, la curaduría. Va organizando, va cambiando, va modificando la persona. Lo que sí es que eso debe tener un impacto en su posición subjetiva, en cómo está, de cómo advierte, cómo se está colocando en la vida, y que en este sentido aparezca la emergencia del sujeto, es decir, del yo, es decir, de aquello que no tiene que ver con la imagen, con lo pienso, con las consideraciones de carácter intelectual, sino con la posibilidad del ser siendo, de la transitividad, en donde también aparece la dimensión de la ética respecto a eso, que la persona se empiece a dar cuenta de que el moi lo lleva al sentido de la moral, y y el yo está concernido del lado de la ética, de la verdad, de su deseo, es decir, de la fidelidad a aquello que es él siendo transitivamente. Entonces, en ese sentido, en Análisis Terminable e Interminable, el propio Freud sí nos dice que hay una serie de herramientas como de que la persona lo que debe buscar es como un trabajo que se sienta cómodo. O sea, sí tiene que ver con un sentido en donde la persona encuentre, se tropiece menos con las circunstancias de la vida y demás. Es decir, como diríamos en este sentido, como una serie de propuestas más de carácter terapéutico. Sigmund Lacaniano no se opone a las propuestas, a los efectos de carácter terapéutico, pero sí los considera totalmente, también algunos de los freudianos, como una cuestión, efecto de el trabajo que se está realizando. Entonces no es el objetivo, sino en el momento en que se está trabajando en esta cuestión que es la cura analítica, que tiene que ver con ir colocando las cosas en su sitio, se va generando como efecto que la gente se tropiece menos con las cosas, que pueda advertir claramente cuáles son toda esa serie de fantasías que tiene del lado del moi y que lo hacen extraviarse, los ideales y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Me parece muy importante en ese sentido, entonces, también, como, como pensar en las diferencias entre Freud y Lacan, la idea también de lo que sería como el camino para ser analista. En Freud lo plantea como diciendo, es esencial que sea una persona culta y que haya pasado por un trabajo analítico. Esos son elementos esenciales. Culta, porque obviamente si va a estar analizando y la subjetividad de cada una de las personas que va a análisis, pues está hablando es que en mi sueño aparece el dios Top, Top, y ese quién es, entonces va a buscar en la mitología egipcia, y entonces aparece quién es, ¿me explicó? Entonces, sí es importante que el analista tenga una gran cultura y que tenga la experiencia analítica para, para poder eh, el, tener el ejercicio de la profesión de ser psicoanalista. En Lacan, lo que propone es por este lado de la verdad del deseo, es que el analista, si de verdad es analista, no es porque sea vocacionalmente analista, sino por la emergencia del trabajo analítico que él emprendió, se empieza a dar cuenta que algo del orden de lo que lo concierne íntimamente, es decir, de lo que lo toca en la verdad de su deseo, lo lleva a que se encuentre, digamos, la realización de ese deseo parcialmente en ser analista. Y entonces no es un asunto como de ética en el sentido profesional, como es pensado desde Freud como gran moral, sino de ética pensado desde ser honesto con eso que lo está tocando. Esto claramente nos lleva a decir, bueno, no todo aquel que se dice analista, aunque sea lacaniano, se ha colocado desde esa perspectiva. Muchos psicoanalistas que son lacanianos dicen desde el moi y piensan que es como, digamos, como una bandera y con un himno y lo cantan y se sienten lacanianos y todo eso, pero están del lado del moi, del imaginario, las fantasías, toda una serie de enmascaramientos, ¿no? Pero Lacan proponía que había algo del orden de eso, que para poder ser analista, porque el analista también tiene que ver con esta posición de desecho, en donde está siendo uno un instrumento que genera condiciones de posibilidad para que quien paga la sesión analice. Y o sea, en el trabajo analítico no hay un protagonista, no hay un protagonismo del analista. Si lo hay, está obturando precisamente la posibilidad del trabajo analítico, ¿no? Entonces eso es claro Lacan, pero sin embargo difícil de instrumentar. Para eso se han creado muchos colegios, para eso se han creado muchas instituciones que suponen que pueden normar de las personas que han estado haciendo trabajo analítico, las instituciones generan una cosa que se llama el pase para que ellos puedan reconocer que esas personas son miembros de su institución y que de alguna forma esto que proponía Lacan lo alcanzaron, ¿no? O sea, no están farsando. O sea, o sea, permitirse ser analista no es esto que estamos diciendo, ¿no? Y sí puede ser desde cualquier otro lado. Entonces, me parece muy claro que las diferencias entre Lacan y Freud nos llevan a campos paradigmáticos diferentes. Lacan empieza a hacer un desarrollo totalmente diferencial en muchos momentos, empieza a hablar de una lógica del fantasma-fantasía. Lacan empieza a desarrollar esta relación que tenemos, sí, o sea, lo que es importante es que sí está inspirado en una serie de cuestiones que desarrolló Freud. Por ejemplo, cuando habla del fantasma, esto está inspirado en la propuesta freudiana de pegan a un niño, cuando Freud propone que el segundo tiempo de pegan a un niño es un tiempo que es inferido, es supuesto, pero que no está ahí, no fue vivido, no es algo que esté en el orden de la memoria, es algo que opera digamos, por un carácter lógico, un tiempo lógico. Y entonces eso le ayuda a Lacan también a ver de
que nuestra relación con el mundo es una relación que está velada, esto del velo de Maya, pero que este velo de Maya puede ser construido a partir de una serie de operaciones de carácter matemático, es decir, de relación con el mundo, relación matemática, no de solo de un lazo social, de un lazo que genere condiciones de oportunidad, sino de que no es arbitrario la forma en que nos colocamos en nuestra forma de relación con el mundo, y ese mundo que está construido a partir del objeto A, ¿no? Que es causa del deseo. Entonces, esa lógica que Lacan empieza a desarrollar, esa idea de generar la fórmula del fantasma, fantasma-fantasía, donde también regresa con Freud y dice, Freud, tú nos hablaste de la compulsión y la repetición que observas en la clínica y todo este tipo de cosas, pero ¿qué se repite? ¿Qué es aquello que se repite? Todo aquello se repite. ¿Qué se repite? Y entonces parte de lo que examina Lacan en ese seminario de la lógica del fantasma es esa matriz de operaciones simbólicas que de alguna forma, por su carácter disruptivo, confrontador, no cesan de no inscribirse, ¿no? De estar ahí, plasmándose. En ese sentido, ahorita que hablé de no cesan, porque es una forma de Lacan para hablar de lo real, que además es interesante porque muchos lacananos dicen no cesa de no inscribirse, y muchos lo ven clarísimo, muchos lacananos dicen tal cosa es lo real. Y dices, ¿cómo? O sea, si lo real es inefable, indecible, irrepresentable, y tú lo ves y es eso, estás mordido por lo real, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo suceden esas cosas, ¿no? O sea, digo, me parece muy imaginario, sobre todo pensado si lo real es inefable, indecible, irrepresentable y no cesa de no inscribirse, ¿cómo, o sea, qué superpoderes existen para representarlo, hablar de él, todo ese tipo de cosas, ¿no? Me parece interesante. Después, cuando Lacan plantea en lo que se conoce como el Seminario 23, un poco antes, en noviembre, da una conferencia en Italia que empieza, cuando empieza a formular la teoría del nudo borromeo, que en realidad es una cadena borromeica, una alianza borromeica. Él está ahí preguntándose cómo opera, porque está él queriendo desde hace tiempo, desde 1953, cuando tiene un texto que se llama SRI, simbólico, SIR, simbólico, imaginario y real, donde él empieza a hablar de esas condiciones y él dice de la experiencia humana en ese momento, ¿no? Y se mantiene como formas de la experiencia humana hasta el 23, cuando también habla, dice formas, digamos, de la existencia. Entonces, de experiencia y de la existencia. Y la existencia entonces ya no puede ser pensada a partir de la cadena borromeica como eso real, eso simbólico, eso imaginario, sino todo está articulado, ¿no? El padre en lo real, en lo simbólico, en lo imaginario, el objeto A famoso de Lacan, que es causa del deseo, que es lo que mueve todas esas cosas, está en medio. O sea, es real, simbólico, imaginario, simultáneamente es todo eso. Ya ahí mismo la propia propuesta lacaniana del fantasma tiene que ser revisitada y planteada de manera diferente porque está aquí pensado de otra manera. La dimensión de la relación del sujeto con el objeto A, porque aquí está en el centro, está comandándolo todo, ¿no? No hay posibilidad de relación con, sino es en ese sentido. Y bueno, en ese sentido podemos ver que incluso toda la serie de conceptos que Lacan empieza a desarrollar y propuestas teóricas y demás, hacen una cosa que muchos podemos pensar como una segunda revolución, o si quieren ustedes, una segunda institución de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar el hilo de Ariadna de Freud en Lacan, me voy a extraviar, porque lo toma de manera crítica, no necesariamente siguiéndolo dogmáticamente. También es importante eso porque tenemos una mala, mala percepción cuando se habla de lectura crítica, como de que debemos ser criticones. Y no, lectura crítica significa distancia con los autores, preguntarnos por qué dicen las cosas, preguntarnos cuáles son sus intereses, cómo llegaron a las cosas, y no simplemente repetirlos y estar diciendo, es que Lacan dice, es que Freud dice,
¿no? Esa es una lectura dogmática. Y ellos mismos invitaban a hacer otro tipo de lecturas. Quisiera hacer aquí un pequeño, para ver si hay comentarios en el chat. Sí, aquí está. Déjenme verlos porque quiero decirles que tengo un instrumento aquí que está bastante chafa. Entonces denme oportunidad de irlos desplegando poco a poco. Saludos a Buenos Aires. Saludos a Manuel, Yolanda. Saludos desde México. Después, saludos desde Ecotepec. Saludos también México. Aquí están los comentarios. Les invitamos a dejar sus comentarios. Les envío saludo especial desde Colombia. Luis Antonio Wences Román, saludos. Volver al estado inerte, dice Freud, y Lacan lo corrige, distinguiendo la muerte de lo inerte, con lo cual rechaza la pulsión de muerte. Para Lacan, nuestro destino no es biológico. Muy interesante, Tapan. Sí, de acuerdo contigo. Juan Carlos Torres, saludos desde Cali, Colombia. Después, Darío dice, ¿qué diferencia hay entre desplazados y reprimidos de las representaciones? Ese es un problema de la traducción. Ese es un problema de la traducción que se hizo mal en castellano. O sea, en castellano, la palabra que utiliza el propio Freud, permítanme un segundo porque lo tengo aquí claramente. Aquí está. Bueno, escribí un artículo que tenía que ver con eso de los usos de las palabras en Freud. Y permítanme. Bueno, no lo encuentro. Pero lo que es importante, nada más para que ustedes sepan, es que la noción que emplea, digamos, los conceptos que utiliza Freud, por ejemplo, Freud utiliza es, para hablar de lo que fue traducido por pulsión. También es muy equívoca la idea de pensarlo en pulsión, porque en inglés es pensado como drive, conducir, empujar, y en castellano, como los traductores escogieron una palabra tan arcaica del castellano como pulsión, existe en el idioma, pero no lo usamos. Entonces, cada vez que hablamos de pulsión, hablamos como si se tratara de una categoría freudiana, cuando lo que quiere decir Freud simplemente es empuje. Hay un empuje, hay una fuerza que empuja. Eso es pulsión, ¿no? Allá hay algo de ese orden. Entonces, la palabra, cuando Freud está pensando, nosotros si leemos la Standard Edition, dice represión primaria, represión propiamente dicha, la represión. Ellos están traduciendo eso, pero en alemán está hablando de desplazamientos de masas de aire o agua. O sea, para decirlo incluso, fíjense qué interesante, la palabra alemana de desplazamiento es, por ejemplo, si ustedes ven un avión o un barco, mejor un barco, porque eso es más fácil de entender. Un barco pesa muchísimas toneladas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sostiene en el agua? Porque se genera una cosa en donde se va desplazando el agua para que lo mantenga al barco en la superficie. Lo mismo que el avión. El avión se genera una fuerza que hace que las alas, hace que el viento lo empuje para arriba. Eso es desplazar las cosas. Por eso, fíjense qué interesante. En el psicoanálisis no podemos pensar, aunque sí lo plantea, por ejemplo, el psicoanálisis existencialista, a veces la idea de supresión de síntomas. Porque nosotros estamos diciendo, lo desplazado es lo que permite mantener el avión volando, el barco, porque son desplazadas todas esa serie de cosas que deben ser tramitadas, deben ser analizadas, debe ser todo este tipo de cosas, pero no son representaciones reprimidas. O sea, en alemán existe la palabra Repression y no es la que usa Freud.
Freud, ¿qué texto recomiendo de Freud para leer esto del inconsciente? El propio Freud lo tiene, Emanuel, en las conferencias, en la metapsicología, hay uno de los puntos que toca ahí, se llama lo inconsciente. Y entonces ahí incluso son 3 temas importantes que desarrolla, que es la idea de la pulsión, la idea de lo inconsciente, pero yo te recomendaría que comenzaras por ahí con el concepto del inconsciente. Juan Carlos Torres, el ello de Freud no tiene relación con lo real en Lacan. Fíjate que, o sea, es muy complejo. En algunos momentos de la propuesta lacaniana podrías encontrar incluso relación de lo real con la cosa de Kant, pero entonces se podría pensar que algo del orden de lo real, de esa insistencia del ello, en algunos, digamos, en las propuestas de Lacan de antes del nudo de la Alianza Borromeica, o sea, del Seminario 22, creo que hay posibilidades no de pensar que el ello tiene que ver con lo real de Lacan, sino algo del ello puede ser concernido por lo real de Lacan, sí. Sí, en esos momentos sí. Y sobre todo para muchos psicoanalistas, no sé si para Lacan, fíjate, aquí sí haría una diferencia, Juan Carlos. Claramente, te lo diría ya más claramente, sí creo que hay una relación del ello con lo real para muchos psicoanalistas lacanianos. No lo tendría claramente así en Lacan. Es que ese es el tema, cómo se integra, Elizabeth, las teorías. Aquí es donde aparecemos los lectores de las propuestas. O sea, es como si decimos, ¿cuál es la filosofía de Michel Foucault o de Derrida o Kant? Bueno, Kant no, porque sí es un relojero, se lo tiene todo muy bien armado. Por ejemplo, Hegel tiene muchísimas escuelas que se dedican a la lectura de la propuesta hegeliana, y cada una de ellas supone una lectura profundamente rigurosa y genera un Hegel al que ellos veneran, digamos. Lo mismo sucede aquí con la propuesta psicoanalítica. Hay muchas escuelas y autores que han hecho algún ejercicio de integración. Yo mismo lo he intentado hacer. Tengo 10 libros que intento de alguna forma plantear estas articulaciones que yo encuentro, ¿no? El tema, o sea, sí, el tema de inconsciente fetal, o sea, me parece, o sea, sinceramente me parece como que sería una condición, si no hay sujeto en Lacan, claramente, para que cuando pone incluso el grafo del deseo, en el primer grafo aparece un triangulito que lo llama delta afectado, y después aparece el sujeto. En ese momento que es triangulito, que es infans, no hay posibilidad que algo del orden simbólico opere. Si no hay algo del orden simbólico que opere, ¿por qué se habla de inconsciente? O sea, es como decir, pues si hay un inconsciente porque yo lo digo, pues está bien. Pero es que porque ahí hay un residuo de información estás hablando de lo filogenético. Si es filogenético, pues ya no es psicoanálisis, ¿no? Entonces habría que preguntarle a un especialista en este tipo de cuestiones, neurólogo, etólogo, para poder saber estas cosas, ¿no? Me pregunta sobre lo de Emanuel, sobre la teoría de interpretación de los sueños en Lacan. Claramente Lacan, como la idea de la sexualidad, la infancia y todo este tipo de cosas, sí los trabaja Lacan, sí les da un lugar, pero no supone Lacan, si te acuerdas de la propuesta de Lacan, o sea, estamos hablando de que el lenguaje está construido como una banda de Moebius, la lengua está construida como una banda de Moebius. Entonces no hay exterioridad ni interioridad, no hay un lenguaje manifiesto y un lenguaje latente.
O sea, en un momento es latente y en el otro es manifiesto, porque es una banda de Moebius. En Lacan, sí, la tarea del analista es advertir ese contenido eh, inconsciente, manifiesto, latente, y que está de alguna forma ocultado por el manifiesto. En Lacan, eso lo que se invitaría a la persona es a trabajar analíticamente, que vea a esa persona qué es lo que está siendo ocultado, qué es lo que está diciendo. Y a veces, como la carta robada, lo que se va a dar cuenta que lo ocultado es precisamente lo más, digamos, lo que está más a la vista, ¿no? No implica este sentido como de sumergirse a un estrato inferior, sino que a veces puede estar en lo más evidente aquello que era inconsciente. Por eso se desarrolla todo este seminario de la carta robada, ¿no? Para mostrarnos que no se trata de ir en esa dirección como de algo inconsciente. En Freud la pulsión tiene su fuente de excitaciones somáticas. ¿Cómo se da en Lacan? En Lacan, en lo que tú escribiste, que es precisamente, sí, le llama también de la pulsión, también lo llama del grito. Y ahí es donde Lacan está proponiendo que el sujeto de alguna forma genera en su grito, el bebé, en la criatura, cuando hace el grito, ahí hay una demanda. Y esa demanda es una demanda que no podemos decir que sea somática, o sea, sino que algo está interviniendo del orden de su insatisfacción o del orden en donde algo está ocurriendo, por eso le llama a ese mismo, en un momento le llama la pulsión, en otro momento le llama el grito, el otro es también el tema de la demanda, cómo está operando, ¿no? Porque le supone, después ya hablará de pulsión invocante, en esta forma en que la criatura utiliza esa voz para ese tipo de cuestiones, ¿no? De poder dar a la demanda ese carácter de que sea una demanda de que pueda ser satisfecha, ¿no? Si no pudiera ser satisfecha, quedaría siempre frustrada. Y si siempre estuviera frustrada, no sería posible de que hubiera una demanda. A ver. Bueno, creo que ya son todos. Luis Antonio dice que no tiene la influencia de Husserl en Lacan. Piensa en toda la parte que está, me parece mucho más claro antes de 1950, toda esta forma en que Lacan hace la crítica a la psiquiatría y lo que está hablando de esta forma del ser como una cuestión casi totalmente performativa del estar en las circunstancias, del estar ahí, incluso de lo inefable, de lo indecible de esa existencia. Eso lo propone Husserl así, ¿no? El significante es una estructura heterogénea a la Sí, exacto. O sea, el significante no pertenece al territorio de la biología. Precisamente puede ser pensado como algo que va más allá, ¿no? O sea, bueno, no sé si más allá, que es distinto, ¿no? Y que incluso lo que es interesante pensar aquí es que es distinto, pero algo del orden, del lenguaje, de lo simbólico y demás, opera gobernando la vida orgánica, opera en los procesos bioquímicos, en la generación de péptidos para hacer los neurotransmisores, para hacer o sea, ¿por qué lo digo? Porque está claramente que los estados afectivos, que toda una serie de cuestiones de carácter psíquico influyen sobre lo somático, pero de manera directa. Entonces no es como psíquico y somático como dos reinos independientes. Allá hay una vinculación poderosa, ¿no? O sea, siento que estamos en un estado preparadigmático como para dar cuenta todavía de esto, pero de las influencias y las relaciones está clarísimo, ¿no? Sí, lo simbólico como fundación de la pulsión de muerte, pensada así, como pulsión, porque también habría la pregunta si estrictamente como lo plantea Freud, estaríamos pensando en pulsión.
o estaríamos hablando de un instinto de muerte. O sea, si hay algo de un imperativo biológico que nos está destruyendo, nos guste o no nos guste, pero que está ahí, eso es una pulsión. Acuérdense que hay uno de los conceptos de pulsión de Freud es el dominamiento del instinto. Dominamiento significa domesticación, algo, el domus, el hacerlo, digamos, sacarlo de su condición salvaje, para ponerlo de alguna manera. Pero entonces, eso se puede hacer. Y pensamos también de alguna manera que sí es posible, efectivamente, una vez que ya algo del orden del instinto de muerte ha sido como pulsión de muerte, y podemos pensar incluso a partir de la creación artística, ¿no? O sea, esta parte donde leemos a poetas como los poetas malditos, donde todo su sentido de destrucción, todo el tipo de cosas que los estaban tocando y demás, pues están ahí, ¿no? En sus poemas, y les permitieron de alguna manera sublimar en su poesía a esa pulsión de muerte, ¿no? Sí, o sea, piensen ustedes, o sea, esto que está ahorita hablando muchos de Oparin, es el que habla de la sopa primigenia, que es también lo que le preocupa a Freud. O sea, cómo de una serie de cuestiones de carácter inorgánico aparece lo orgánico. O sea, ¿qué es aquello que de lo inorgánico, cómo es ese pasaje de lo inorgánico a lo orgánico, ¿no? Y eso es precisamente lo que ocupaba a Oparin cuando está tratando de desarrollar lo que llama la sopa primigenia, ¿no? Como cuáles son las condiciones y los elementos que estén estar ocurriendo ahí, ¿no? Bueno, me están pidiendo de lo ideal del cuerpo, y estamos llegando a concluir esto. Pues voy a hacer una publicidad. Chequen, tengo un canal en YouTube que se llama José Eduardo Tapan. Chequenlo porque, por ejemplo, tengo uno sobre la cuestión del cuerpo, que tiene que ver con muchas cosas como, pero también te hablo de, por ejemplo, trastornos de la alimentación, por esta idea de pensar que existe este, una alimentación trastornada y una sana, cuando no existe comida sana. O sea, nadie come sano, eso no existe. Todos comemos más o menos cosas trastornadas, ¿no? Entonces, bueno, pues los invito a que vean mi canal de YouTube. En él van a poder ver varias de las cosas que estamos planteando aquí. Tengo 50 cositas, cápsulas que hablo sobre, pequeños programitas que hablo sobre cuestiones de psicoanálisis. Y tengo además una sección de 5 minutos, que es donde ya es ver como haikus teóricos, ¿no? O sea, cosas muy breves que pueden ser útiles. Bueno, me despido, les recuerdo que no nos vamos a ver en agosto, nos veríamos hasta septiembre, el segundo martes, como ahora, ¿no? El segundo martes de cada mes nos vamos a estar viendo en este mismo horario. Bueno, pues me despido de ustedes, y que tengan una excelente tarde, noche, lo que esté en sus usos horarios. Hasta luego.